¿Quién fue primero? ¿Adán y Eva o los sumerios? La civilización más antigua conocida científicamente. Esta pregunta parece sencilla, pero encierra un misterio profundo que conecta el mito, la fe y la historia. Por un lado, el relato bíblico nos habla de Adán y Eva, los primeros seres humanos moldeados por Dios y colocados en el jardín del Edén. Por otro, la ciencia nos muestra a los sumerios, una civilización que surgió alrededor del 4000 a.C. en las fértiles tierras de Mesopotamia, marcando el inicio de la historia escrita y la organización social compleja. Pero aquí comienza el enigma. Según la arqueología, los sumerios no solo fueron los primeros en desarrollar ciudades, sino también en crear un sistema de escritura, los famosos caracteres cuneiformes. Entre sus textos más antiguos se encuentran mitos de la creación que, curiosamente, hablan de dioses que formaron a los primeros humanos del barro. ¿Te suena familiar? Este detalle resuena con la historia de Adán y Eva, que también fueron creados del polvo según el Génesis. Entonces, ¿qué fue primero? La narración sumeria o la bíblica. ¿Sabías que Eva cometió un pecado mucho peor del que nos han contado? En el Génesis se nos cuenta que Eva comió de un fruto prohibido y debido a ello recibió un castigo terrible de parte de Dios. Pero ahora piensa en esto. ¿Por qué Dios la castigaría con tanta severidad solo por comer algo prohibido? La Biblia dice que debido a este pecado, Dios multiplicó los dolores de parto en Eva. Pero, ¿y si este castigo tan severo tuviera que ver con un pecado mucho más profundo? Algunos creen que Dios sabía de un pecado oculto. Según esta teoría, Eva no solo desobedeció a Dios, sino que cometió uno de los mayores pecados de la humanidad, traicionar a Adán con el mismísimo Lucifer. Se dice que en un momento de descuido, Lucifer y Eva tuvieron una relación prohibida, y de esa unión nació Caín, el primer hijo de Eva. ¿Por qué la Iglesia borró todo sobre la muerte de Eva? Según la Biblia, Adán muere a los 930 años, pero de Eva, la mujer que según ellos cambió el destino del mundo, no se dice absolutamente nada. Desaparece, sin tumba, sin despedida, sin redención. En textos antiguos, que la Iglesia llamó herejía, como el Apocalipsis de Moisés, se cuenta que Eva suplicó por el alma de Adán y murió pocos días después, devastada, pero no por el pecado, sino por la culpa que le impusieron. Y en escritos gnósticos, aún más ocultos, se dice que Eva no fue la pecadora, sino una víctima del sistema celestial, que la serpiente no era el diablo, sino un ente que intentaba liberarla del control de los falsos dioses. Entonces fue silenciada, porque su historia desmantela todo lo que nos hicieron creer. Si Adán y Eva fueron los primeros seres humanos, surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se pobló el mundo a partir de solo 2 personas? La Biblia menciona solo a 3 hijos, Caín, Abel y Set, pero nunca detalla con claridad quiénes fueron las esposas de ellos. Algunos sostienen que debieron existir más hijos e hijas no mencionados, y que entre hermanos se unieron para continuar la descendencia. Otros relatos antiguos sugieren algo más inquietante, que no todos los humanos descienden de Adán y Eva. Hay tradiciones que hablan de pueblos ya existentes fuera del Edén, lo que explicaría cómo Caín, tras ser desterrado, encontró una esposa en la tierra de Nod. Entonces, ¿Adán y Eva realmente fueron los padres de toda la humanidad, o solo de un linaje especial? El misterio permanece abierto, como si la historia guardara un secreto sobre nuestros verdaderos orígenes. Según la Biblia, toda la humanidad comenzó con Adán y Eva. Pero, ¿de dónde salieron las mujeres con las que sus hijos tuvieron hijos? En Génesis 5:4 se revela algo inquietante. Adán engendró hijos e hijas, pero no dice cuántos, ni quiénes, ni qué pasó con ellos.
Entonces, por muy extraño que suene hoy, los primeros humanos tuvieron que reproducirse entre hermanos, una práctica que siglos después la misma Iglesia condenó como pecado. ¿Por qué se silenció ese detalle? ¿Por qué los nombres de esas hijas fueron borrados? Y aquí comienza el verdadero misterio, el libro de Enoc, un texto antiguo que fue eliminado de las Escrituras. Habla de cosas que nunca debimos saber, razas antiguas, conocimiento oculto y un linaje diferente. Y si Adán no fue el único, y si el Edén no fue el principio sino un experimento, un diseño dentro de algo mucho más grande, quizá la historia real del origen humano no fue eliminada por error, sino por miedo. ¿Por qué la Iglesia ocultó el Evangelio de Judas? Este manuscrito, escrito en el siglo II, permaneció en las sombras durante casi 2000 años, y lo que dice desafía todo lo que conocemos. En sus páginas, Judas no aparece como el gran traidor, sino como el discípulo más fiel. Según este evangelio, Jesús mismo le pidió que lo entregara, porque sólo así se cumpliría el verdadero plan divino. Entonces, el hombre más odiado de la historia, en realidad habría sido el único que entendió el sacrificio de Cristo. Pero la Iglesia lo declaró herejía, lo enterró y lo escondió del mundo. Porque la Iglesia, al aceptar esta versión, cambiaría todo: el sentido de la crucifixión, la figura de Judas, e incluso la esencia misma del cristianismo. Entonces la pregunta es: ¿qué otra verdad peligrosa nos siguen ocultando los muros del Vaticano? Hace 2000 años, Jesús se enfrentó a un gobierno corrupto que manipulaba la ley y la fe para su propio beneficio, y se entregó para ser crucificado y salvar a toda la humanidad. Pero en 1478 todo eso fue borrado para siempre con la llegada de la Inquisición española, donde la justicia y la compasión fueron reemplazadas por tribunales que torturaban y ejecutaban a quien se atreviera a cuestionar la doctrina oficial. En 1542 continuó la cacería en Roma. Científicos, filósofos y pensadores fueron perseguidos por enseñar verdades que desafiaban la visión de la Iglesia. Y en 1571, con tribunales establecidos en la Nueva España, la Inquisición en México castigó a pueblos indígenas por mantener sus creencias y tradiciones, imponiendo la fe con mano dura. Siglos después, la Guerra Cristera en 1926 mostró que la lucha por la fe podía convertirse en guerra, defendiendo lo que Jesús enseñó, pero que siglos de poder habían distorsionado. Entonces surge la gran pregunta: ¿la Iglesia fue creada para la fe o para el poder? La manta sagrada que cubrió el cuerpo de Jesús fue realmente un milagro divino, o de una manipulación cuidadosamente diseñada por la Iglesia. La supuesta tela que envolvió el cuerpo de Jesús tras su crucifixión tiene impregnada la figura de un hombre con marcas de flagelación y crucifixión, por lo que muchos lo consideran una prueba de su autenticidad. Pero las pruebas de carbono 14 dataron el sudario entre los siglos XIII y XIV, sugiriendo que podría ser una falsificación medieval. Científicos afirman que es el resultado de siglos de manipulación o una obra creada para fortalecer la fe y el poder en la Edad Media. Sin embargo, la Iglesia asegura que los análisis pudieron haber sido manipulados. Entonces, ¿fue un error científico o una verdad que la Iglesia ha tratado de ocultar durante siglos? ¿En qué momento la Iglesia dejó de ser una guía espiritual y se convirtió en un emblema de poder y riqueza? Cuando Jesús caminó por la tierra, predicó la humildad, el amor al prójimo y el rechazo a la acumulación de riquezas. Sin embargo, siglos después, la institución que afirmaba representar su legado acumuló riquezas inimaginables y construyó un imperio terrenal. Durante la Edad Media,
La Iglesia no solo controlaba almas, sino tronos, y la venta de indulgencias, una práctica que prometía el perdón de los pecados a cambio de dinero. En el siglo XVI, Martín Lutero desafió esta corrupción, pero su acto solo expuso una pregunta más profunda. ¿Fue la Iglesia una herramienta divina o una estrategia calculada para desviar su verdadera misión y consolidar su influencia? Si la Biblia fue escrita por apóstoles, quien les enseñó a leer y escribir en una época en la que no todos tenían acceso a la educación, ¿cómo pudieron estos simples hombres, muchos de ellos pescadores y campesinos, desarrollar la capacidad de redactar textos tan complejos y detallados? La mayoría de los apóstoles no estaban educados en el sentido moderno. Entonces, ¿de dónde sacaron el conocimiento que transmitieron? ¿De dónde provienen esas historias tan detalladas? Sobre eventos que ocurrieron en lugares y culturas con las que probablemente nunca tuvieron contacto directo. Algunos sugieren que los apóstoles pudieron haber sido influenciados por otras fuentes, que pudieron haber tenido contacto con antiguas sociedades secretas que poseían conocimientos ocultos. ¿Tú qué piensas?